En el video anterior habíamos visto que partiendo de un espacio vectorial y dos bases, se podía establecer una relación entre las matrices asociadas a una transformación T con dominio en B y codominio también en B, o sea, donde T es un endomorfismo. La relación se establecía a través de las matrices de paso. Esta relación permitía definir un nuevo concepto, que eran de matrices semejantes, y a partir de ello una relación de semejanza que se simbolizaba con este símbolo y que cumplía obviamente con esta cláusula. Acá está para el caso particular de las dos matrices asociadas a un endomorfismo en distintas bases. Esta relación de semejanza es una relación de equivalencia y por tanto podemos hablar de clases de equivalencias. La clase de equivalencia en este caso se elige o elijo para poder hablar de una clase de equivalencia a la que está asociada en la base canónica tanto en dominio como codominio. La clase que se simboliza de esta manera, la matriz y debajo el símbolo de la relación de semejanza, es el conjunto de todas las matrices que cumplen este producto, o sea, que tienen esta forma de acá, ¿bien? Por lo tanto, esta matriz asociada en la base canónica es semejante o está en relación con esta otra que está asociada a la base B, tanto en dominio como codominio. La cuestión es que se obtiene un conjunto de todas las matrices semejantes y por eso ahora esto deriva en un problema. ¿Cuál es el problema? Tratar de encontrar una matriz que sea lo más sencilla posible. ¿Sencilla en qué términos? Que tenga la mayor cantidad de ceros, porque si tiene mayor cantidad de ceros una matriz, me va a facilitar los cálculos, voy a poder hacer las cuentas más rápido, no solo a nivel humano, sino también a nivel computadora. Entonces es muy importante conseguir una matriz que tenga la mayor cantidad de ceros posibles o que sea lo más sencilla posible. Esa matriz recibe el nombre de matriz canónica dentro del problema y el problema consiste en tratar de determinarla. Pero para determinar una matriz que sea sencilla, para determinar esa matriz canónica, en realidad lo que hay que determinar es la base, porque la matriz va a ser de esta manera, de esta forma, y acá lo que determina este tipo de matrices, este producto, es la base. Si no tengo la base, no puedo realizar el producto. Por lo tanto, el problema en sí, de fondo, consiste en hallar la base ordenada de B que permita construir la matriz canónica. Las distintas líneas que hay para resolver este problema llevaron a estudiar al espacio vectorial como suma directa de ciertos subespacios que cumplen una propiedad que se llama invariante. O sea, a B lo simboliza, o sea, lo podemos representar como una suma directa de P subespacios invariantes, entonces puedo encontrar una solución. ¿Qué solución se va a hallar? Bueno, la B que va a determinar la matriz canónica va a ser la unión de las bases de cada uno de estos subespacios y por lo tanto la matriz que se puede llegar a encontrar va a ser una matriz diagonal por bloques, o sea que K sub 1 y K sub P son matrices a su vez de distinto tipo, no hay ninguna preferencia, solo sé que son matrices cuadradas nada más y que es una matriz diagonal. Por lo tanto, en la diagonal principal significa que se van a encontrar este tipo de cajas que son matrices. En vez de matrices se les llama cajas cuando son por bloques. Entonces, en la diagonal principal va a estar K sub 1 hasta K sub P y en el resto de los lugares van a estar las matrices nulas de distintos tamaños. Esa matriz que está en rosado, que figura acá en rosado, va a ser la canónica siempre y cuando el espacio vectorial se pueda descomponer en subespacios invariantes. Si no tengo esto de dato,
entonces no puedo construir la matriz canónica. Entonces, el problema original de hallar la matriz canónica, que en realidad era encontrar cuál era la base, ahora se transforma en otro problema. ¿Cuál es? El tratar de encontrar una formulación para S1 y S-P. O sea, qué subespacios son los que me van a permitir escribir a B como suma directa y que sean también invariantes. Y no solo eso, sino también este P, si es arbitrario, si puede ser cualquier número o tiene alguna formulación determinada o cumple algún requisito, esa letra P. ¿Qué valor toma P? Es otro de los problemas que acarrea tratar de encontrar ahora los subespacios para ponerlo como suma directa. Entonces, tenemos un nuevo problema que le podemos decir que es encarar la formulación de E1 hasta E-P. Ese estudio recibe el nombre de diagonalización de operadores. ¿Por qué operadores? Porque los endomorfismos también se conocen como operadores dentro de lo que es la jerga de álgebra lineal. ¿Por qué diagonalización entonces de operadores? ¿Por qué diagonalización de endomorfismo? Porque justamente lo que quiero encontrar es la matriz que sea diagonal. Este estudio arranca con otros conceptos, involucra varios conceptos que me van a permitir hallar los S1 hasta S-P. Para empezar, tenemos que hablar del polinomio característico que se calcula mediante el determinante de la matriz asociada a la transformación lineal en la base canónica en dominio y codominio, menos lambda por la matriz identidad. O sea, tengo esta matriz, la calculo, conociendo la T la puedo calcular sin problemas, le resto lambda por la matriz identidad y obtengo una nueva matriz que va a tener la misma dimensión que el espacio vectorial B. Luego calculo el determinante y voy a obtener un polinomio de grado n. Eso se puede llegar a demostrar. Todo polinomio tiene a su vez asociada una ecuación. Bueno, la ecuación asociada a este polinomio recibe el nombre de ecuación característica. Y recordemos que la ecuación es simplemente escribir la expresión del polinomio igualada a 0. En este caso, en este rectángulo, el lambda es una indeterminada porque estoy hablando de polinomio, mientras cuando ya empecé a hablar de ecuación, estoy hablando de incógnita. Entonces, acá el lambda tiene estatus de indeterminada, mientras que en el segundo rectángulo tiene estatus de incógnita. Toda ecuación en toda ecuación puedo hallar raíces reales o complejas. Eso parte de lo que se dio en la asignatura Elementos de Álgebra. Bueno, esas raíces me van a permitir hablar de autovalores y autovectores. Y en realidad estos dos conceptos que aparecen acá se definen independientemente de lo que es el polinomio y lo que es la ecuación. Se relacionan, pero se definen solamente dependiendo de la transformación lineal con la que se está trabajando. La relación entonces que hay es que cada autovalor va a ser raíz de la ecuación característica. Si observamos acá aparece una A caligráfica sub T, ese es un conjunto de todos los autovalores de T que tienen una determinada formulación que viene dada por la definición de autovalor. Por cada autovalor voy a tener vectores especiales que se van a relacionar con estos lambda que aparecen acá en este conjunto y que se van a llamar autovectores. Después vienen los subespacios propios, que estos son los que me van a permitir hablar de S1, S-P. ¿Se acuerdan que estábamos buscando la formulación de estos conjuntos? Bueno, la formulación está dada por esta fórmula que ven acá. Los conjuntos, cada conjunto SUI va a ser igual al núcleo de la transformación T menos lambda SUI, donde el lambda SUI es un autovalor, por la identidad en B. Calculo esta transformación, encuentro la fórmula de esta recta y luego calculo su núcleo.
estos conjuntos van a estar formados por autovectores asociados al autovalor lambda sub. Entonces, estos subespacios propios son los que van a estar en este lugar de sub 1 de sub p. Y obviamente hay que probar que también son invariantes y que B es igual a la suma directa de ellos. Eso lo puedo obtener simplemente si pruebo también que T es un operador diagonalizable. ¿Eso qué significa? ¿O qué voy a usar para saber si un operador es diagonalizable? Voy a calcular la dimensión de cada subespacio que he definido de esta manera y voy a ver si es igual al orden de multiplicidad algebraico de lambda sub i. Este concepto de orden de multiplicidad algebraico teóricamente tendrían que haberlo visto en la asignatura de elementos de álgebra. Si se cumple esa igualdad para cada lambda sub i que sea un autovalor, entonces vamos a tener la posibilidad de escribir a B como suma directa de estos subespacios, porque eso se va a probar en forma general, y por lo tanto, también al ser invariantes, que también se prueba en forma general, lo único que me queda ya decir es que B va a ser igual a la unión de las bases de cada uno de estos núcleos, y de esa manera voy a obtener una matriz diagonal por caja. El agregado que tiene el extra, que tiene este estudio, o llegar a ver que es un operador diagonalizable, es que también los K sub i van a tener una forma especial. Van a ser matrices escalares, donde en la diagonal principal va a figurar el autovalor al que le corresponde, con el orden de multiplicidad de lambda sub i. Recordemos que una matriz escalar es una matriz diagonal en cuya diagonal principal se repite el mismo número. La diagonalización de operadores es el tema más importante de lo que es el álgebra lineal en otras universidades. Por eso, tanto profesor como licenciado de matemática debe saber este tema a la perfección, sobre todo saber explicarlo. Y saber explicarlo y saber manejarlo es únicamente saber estas fórmulas que están en los recuadros. El apunte teórico va a hablar, va a comenzar hablando de los valores propios, vectores propios y subespacios propios. Acá recordemos que recién dije que valores propios era lo mismo que decir autovalor. Vector propio, lo mismo, es decir, autovector. Y subespacio propio queda como subespacio propio. Esas palabras de autovalor y autovector también aparecen en el apunte cuando se definen. Acá hay que tener en cuenta que en la exposición que yo estoy trabajando, primero hablo de polinomio y de ecuación y después hablo de este tema que está introduciendo en esta sección el apunte teórico. ¿Por qué tengo que hacer ese cambio de orden? Y porque la relación que a mí me interesa destacar en este mapa es que justamente cada autovalor es raíz de la ecuación característica. Si lo hago al revés, va a quedar un poco desprolijo el mapa. Por eso es que hago un cambio en el orden en la exposición que no altera el producto. Bueno, si exploramos un poco el polinomio característico, voy a empezar por ahí, después voy a volver por acá. Polinomio característico y ecuación característica se toma una matriz, no habla de transformaciones, dice sí que esa matriz va a estar asociada al endomorfismo T en cierta base. Yo la voy a trabajar directamente en la canónica porque eso es lo que necesito para la práctica. No cualquier base, sino la canónica, porque la canónica la tengo siempre y es mucho más sencillo de trabajar. Por lo tanto, esto yo lo voy a modificar para que me resulte para los intereses de la práctica. Ahí la define, habla de la ecuación característica, dice las propiedades que va a tener esa transformación, da un ejemplo, cuidado que aquí hay un error, porque va a desarrollar en el ejemplo 34 el polinomio característico de una matriz cuadrada y le pone un 2 ahí
En la formulación al final le pone un 2. Ese 2 es un error de tipeo que no, acá no corresponde. Bueno, y después da algunas propiedades de polinomio característico. Bien, ¿cómo comienza entonces la exposición preparándola y pensándola para un examen final? Mi exposición comienza diciendo, bueno, qué es lo que es la diagonalización de operadores. Es un caso particular, en el fondo, es un caso particular del teorema que se vio en el video anterior, donde se obtenía la matriz asociada en una base B con esta formulación, donde la B también tenía esa formulación, la podía construir de esa manera, y los casos I eran de esta forma. El caso particular va a ser porque voy a apuntar, va a quedar un caso particular, porque lo que se obtiene acá, si vemos en el mapa, es un caso particular donde los casos I son matrices escalares, por eso es particular. Bueno, lo que apunta a buscar este caso particular resulta, porque lo que estamos buscando es la formulación de los subespacios invariantes E1, E2 y E sub P. Y esos son los que aparecían acá en la formulación, porque yo partía como hipótesis de que tenía estos subespacios invariantes que eran la suma directa del espacio vectorial. Entonces ahora necesito, bueno, ¿cómo los encuentro a esos puntos? Porque antes de tener la matriz asociada a la base B y antes de tener la misma base, necesito los subespacios invariantes. Entonces no hay nada en ese teorema que me diga qué forma tienen o cómo los encuentro, o si existen siempre. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo es la formulación. Y de paso también vamos a ver qué valor tiene que tomar P, junto con las condiciones para que el endomorfismo T sea suma directa de estos subespacios. O sea, vamos a involucrar todo. ¿Cuál es la formulación de los E sub 1 hasta E sub P? ¿Cuál es el valor de P? ¿Y cuándo puedo poner al espacio vectorial B como suma directa de estos que encuentre acá, con la formulación que encuentre? Entonces inicio hablando de polinomio característico. Polinomio característico lo defino como el determinante de la matriz asociada en la base canónica menos lambda por la identidad. Esto primero lo que hago en esta proposición es decir, mire, esta cuenta cuando yo calcule el determinante me va a dar un polinomio de grado n. La demostración no la hago, se puede hacer por inducción sobre n, donde n es la dimensión del espacio vectorial, y obviamente calcular el determinante según una línea. No involucra otros conceptos, es muy engorroso el cálculo, la demostración es sencilla porque uno tiene que partir de esto y seguir la corriente, pero es muy engorrosa a la hora de escribir. Y tampoco es muy importante. De hecho, en el apunte teórico no está. Esa demostración solamente se dice. Acá hay que tener en cuenta, si revisamos el apunte teórico, cuando empieza a hablar del determinante, fíjense que utiliza las barras y utiliza la letra A y dice que la A es en cualquier base. Yo acá la A la especifico, no es cualquier matriz asociada a cualquier base, es la asociada a la base canónica. Bien, y ahora sí vengo a la definición. El polinomio característico va a ser justamente el que tenga esta forma, esa formulación. Entonces parto del espacio vectorial de dimensión n, un endomorfismo en B, que es la T, y P en lambda un polinomio de grado n. Ese es el objeto al que voy a bautizar ahora. Ese polinomio de grado n es el que bautizo como polinomio característico de la transformación lineal o el endomorfismo en B. Y digo, bueno, va a ser el polinomio característico si es igual al determinante de la asociada menos lambda por la identidad. Todo polinomio tiene asociada una ecuación y bueno, la expresión que me dé cuando yo calcule el determinante de esa matriz me va a dar una expresión que va a ser un polinomio de grado n. Voy advirtiendo que no va a ser nada bonita, pero es una expresión.
y esa expresión la escribo acá y la igualo a 0 y ya tengo la ecuación. Esa es la ecuación característica. En el mapa recordemos que dije que esta era la indeterminada y que en la ecuación característica el lambda pasa a ser incógnita. Esta proposición está como ejercicio, incluso está en el apunte teórico dentro de un ejemplo, que es el ejemplo 34. Yo voy a proceder a trabajarlo un poco para que quede a modo de también de ejemplo, pero sobre todo para ver cómo calculo el determinante, de qué trata calcular el determinante. Entonces, bueno, si quiero hacer la demostración, tengo que partir de un espacio de dimensión 2. ¿Por qué? Porque el enunciado de la proposición decía tome un espacio vectorial de dimensión 2 y un endomorfismo en B. Y calcule el polinomio, fíjese que coincide con esa fórmula que se ve allí. Entonces, bueno, tomo el espacio vectorial de dimensión 2, el endomorfismo en B, y tengo que hablar de la matriz asociada, porque tengo que calcular el polinomio característico que involucra a la matriz asociada en una base, que en este caso es la canónica. Si me voy a fijar en la formulación, me dice un montón de cosas que, bueno, no me interesan por ahora, pero acá esto es lo que me interesa de la fórmula o de esta definición, que el orden de la matriz es la dimensión del conjunto del espacio vectorial que está en el codominio por la dimensión del espacio vectorial que está también en el dominio. Recordemos que en mi demostración estoy trabajando con un endomorfismo en B y que por hipótesis esto tiene dimensión n. O sea que acá tengo n en dominio y n en codominio. Entonces acá me quedaría n por n. O sea que es una matriz cuadrada de orden n. Es lo único que me interesa. No me interesa nada más. O sea que en este caso el n vale 2 y me queda una matriz cuadrada de orden 2. No quiero calcular las coordenadas porque tampoco sabría cómo hacerlo porque no conozco la base canónica del espacio vectorial B porque es arbitrario. Entonces las tengo que etiquetar a esta matriz. Sé que tiene 2 columnas y 2 filas. Etiqueto los elementos de la matriz con la letra A. Podría haber sido cualquier otra. Entonces, vengo a calcular el polinomio característico mediante la fórmula que me da la definición. Y ahora reemplazo esto, que es la matriz asociada, es la matriz donde están los elementos etiquetados con A. Menos lambda, escribo lambda, que es una indeterminada, acuérdense de eso, y la identidad que tiene que ser de orden 2 para que pueda efectuar la resta. Bueno, acá primero tendría que multiplicar el lambda por el 1, lambda por 0, lambda por este otro 0 y después lambda por 1. Y finalmente restar. La matriz que voy a obtener justamente va a ser esta que ven aquí abajo. A sub 1 menos lambda, A sub 1, 1 en la otra columna. En la fila de abajo va a estar el A2, 1 y después A2, 2 menos lambda también en la segunda columna. Calculo el determinante, es una matriz de orden 2 por 2, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar este elemento por este elemento y después restarle el producto de estos dos de acá. Acá como cuando multiplique A1, 1, cuando multiplique A1, 1 menos lambda por A2, 2 menos lambda, voy a tener que aplicar distributiva. Acordémonos que esto le tenía que restar A1, 2 y después multiplicarlo por, ahí me quedó feo, por A2, 1. Ahí está calculado el determinante. ¿Qué tendría que hacer para seguir sacando cuentas y llegar a lo que me están pidiendo, que es esta expresión? Y tengo que multiplicar, o sea, aplicar distributiva, ver cómo junto los elementos y me va a quedar lambda cuadrado menos la traza de la matriz C por C. Recordemos que la traza es
este más este multiplicado por lambda, creo que acá me ha faltado un lambda, ¿sí? Ahí me ha faltado el lambda, por el determinante de la matriz, que sería este por este menos este por este. Se hacen las distributivas y se llega a esa expresión. Obviamente aquí, ¿qué es lo que hay que saber? Y hay que saber qué es lo que era la traza y qué es lo que era el determinante de una matriz 2 por 2. Bueno, acá entonces me estaría faltando un lambda para que sea un polinomio de grado 2. Sigo trabajando ahora con una proposición y voy a calcular el espacio vectorial de dimensión 3. La formulación va a ser esta que ven acá y se hace lo mismo. O sea, se parte de un espacio vectorial de dimensión 3, el endomorfismo. Por la definición de matriz asociada me voy a fijar qué es lo que necesito. Otra vez necesito saber el orden para saber con qué tamaño de matriz voy a estar trabajando. En este caso es de orden 3 porque el n vale 3 en este ejercicio o en esta demostración. Necesito etiquetar los elementos de la matriz de orden 3 que me quede y bueno, me va a quedar de esta manera. Acá también fíjense que aparece TII, que lo que es TII es, son las matrices que resultan de eliminar la fila I y la columna I de esta otra. Por ejemplo, T1, T11, tengo que eliminar de esta matriz la fila 1, la tacho, y la columna 1, la tacho. Entonces, T11 es la matriz cuadrada con esos elementos que no han quedado tachados. Y lo mismo para T22 y T33. Bueno, uno hace las cuentas y llega a qué es esto. Acuérdense que este es un determinante de orden 3, una matriz de orden 3, y se podía calcular el determinante de dos maneras. La primera manera era copiar las dos primeras columnas al costado y multiplicar las diagonales decrecientes y restarle el producto de las diagonales crecientes siempre que tengan 3 elementos. O bien, la otra forma sería copiar las dos filas por debajo y hacer lo mismo para calcular el determinante. Uno va agrupando, va teniendo en cuenta la notación de qué significaba esto y obtienen este resultado. Estas dos proposiciones son únicamente las incluí en la exposición para mostrar de cómo se calcula esto, ¿sí? En los ejercicios lo que yo voy a tener, la voy a conocer porque voy a tener la T acá. El problema que yo tengo en estas demostraciones es que la T no la conozco. Entonces no puedo calcular la matriz asociada a la base canónica en el dominio y en el codominio. Pero en los ejercicios voy a conocer la fórmula de la transformación, voy a poderla calcular en los elementos de la base canónica y después calcularles las coordenadas y así obtener la matriz y acá van a aparecer números concretos. No me interesa que se aprendan la fórmula, de hecho no les va a servir para nada. Mientras que sepan calcular determinantes, van a tener una expresión acá con el menos lambda, ese no se lo van a poder sacar de encima, pero acá van a tener números concretos que van a poder sumar, multiplicar, restar, etcétera, etcétera.